charla, el camino que hemos andado, realmente la finalidad de la charla misma es precisamente compartir con vosotros un camino que creo que estáis andando vosotros, pero que nosotros como profesionales sanitarios y también vuestras familias andamos juntos con todos vosotros. ¿Pasa? Sí. Bueno, los objetivos del tratamiento de la diabetes, tal como han sido realmente repetidamente expuestos y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, son, como sabéis, preservar la vida del paciente y aliviar sus síntomas, capacitar al paciente diabético para llevar una vida lo más normal posible, establecer también y mantener un buen control metabólico con el fin de prevenir las complicaciones de la diabetes, algo que sé que os preocupa y que lógicamente también nos preocupa mucho a los profesionales sanitarios. A lo largo de la charla veréis que todo esto se puede prevenir. Esto es un poco la agenda de la charla que quería compartir con vosotros. En primer lugar, quiero revisar acerca del impacto de la diabetes en el mundo, para que tengáis una idea, que yo creo que conocéis, pero una idea de lo que estamos hablando. También quiero hacer una revisión un poco histórica de cuál es el inicio del camino, un camino que empezó no hace mucho tiempo, como ahora veréis, hace menos de 100 años que disponemos de insulina. Y quiero revisar un poco con vosotros este camino, también los aspectos esenciales, en mi opinión, del tratamiento. Algunos os van a sorprender porque muchas veces los pacientes, incluso los profesionales, no son conscientes de los verdaderos avances de la diabetes. También me gustaría que revisáramos realmente el tema de la prevención de las complicaciones, qué retos están pendientes todavía, cuál es el futuro, porque yo creo que tenemos un futuro esperanzador, y sobre todo acabar mi charla fijándome en vosotros. O sea, yo creo que vosotros sois los que podéis cambiar la historia de vuestra diabetes. Aproximadamente en Europa se estima que 53 millones de personas tienen diabetes. Esto significa, como veis aquí, una prevalencia, lo que llamamos nosotros, de 8,1% de la población adulta en Europa tiene diabetes. En España, un estudio reciente sitúa esta cifra incluso más alta, 13,8%. O sea que, y como veis, para el año 2030 se espera, digamos, que esta prevalencia aumente hasta 9,5%, es decir, prácticamente 1 de cada 10 adultos en Europa en el 2030 tendrá diabetes. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que afecta a muchas personas. Como sabéis, y no es motivo de mi charla, existen fundamentalmente dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, básicamente, como sabéis, es una enfermedad autoinmune en la cual las células beta, las células que producen insulina, son agredidas, digamos, de forma autoinmune, mientras que la diabetes tipo 2, como todos sabéis, es una enfermedad que se asocia generalmente a sobrepeso. Y precisamente por eso he traído esta diapositiva, porque la diabetes tipo 2 es la más frecuente de las dos formas de diabetes, mucho más. O sea, 9 de cada 10 diabéticos son tipo 2, 1 es diabético tipo 1. Y como podéis ver en la diapositiva, pues con independencia de si hablamos de mujeres o de hombres, conforme aumenta, digamos, el peso, el índice de masa corporal, realmente aumenta muchísimo la frecuencia de diabetes. Es decir, que la diabetes tipo 2 claramente está asociada a la obesidad. Pero la gran tragedia que tenemos un poco en los profesionales entre manos es que, a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de los tratamientos, sin embargo, solamente 3 de cada 10, o en este estudio, que es un estudio en varios países europeos, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, Italia y España, podéis ver que tan solo un 40% de los pacientes consiguen los objetivos glucémicos. Es decir, que hay muchos pacientes que tienen diabetes, que los tratamos, pero no somos capaces, por las razones que sean, que se pueden discutir, de conseguir los objetivos glucémicos en estos pacientes. Bueno, ¿y cuándo empezó toda esta historia de la diabetes? Un pequeño recuerdo histórico. La verdad es que la primera referencia que se hace acerca de la diabetes se ha encontrado en un papiro egipcio 1550 años antes de Cristo. El término diabetes, a pesar de que se le atribuye al griego areteo, digamos, dicho término, como veis, entre el 30 y el 90 después de Cristo, sin embargo, previamente Apolonio de Menfis pues, encontró o utilizó la palabra diabetes para significar algo que pasa por el riñón. Pasa por el riñón significa que, como entendió este areteo de Menfis, realmente los pacientes con diabetes, pues cuando están descompensados, orinan mucho. Y un poco con esta idea se acuñó el término de diabetes. Posteriormente se le añadió, digamos, el calificativo de mellitus, que significa dulce,
porque, como sabéis muy bien, bueno, pues los médicos antiguos, digamos, probaban la orina y entonces se dieron cuenta que la orina de estos pacientes tenía un sabor dulce, y por eso a la diabetes que sufrís vosotros se llama diabetes mellitus. Un gran hito histórico en la historia de la diabetes fue digamos, apareció con el descubrimiento de los islotes de Langerhans. Por primera vez Langerhans, que fue un médico alemán, se dio cuenta de que digamos, el páncreas producía insulina y fue capaz de digamos, encontrar estas estructuras que son los islotes de Langerhans, que, como después se ha sabido, son, digamos, las zonas del páncreas donde se produce específicamente la insulina y también otras hormonas como el glucagón, etc. El descubrimiento de la insulina tenemos que contarnos al año 1921. O sea, como veis, no han pasado todavía 100 años y, como os podéis imaginar, ahora lo veréis en otra diapositiva, antes de 1921 no había insulina. Entonces, eso quiere decir que los pacientes con diabetes tipo 1 no se podían tratar con insulina. Y, lógicamente, este descubrimiento fue trascendental, se hizo en Toronto, y como consecuencia del descubrimiento a Fredrik Banting le dieron el Premio Nobel de Medicina. Esta es una fotografía del primer niño tratado con insulina, que fue Leonard Thompson. Fijaros, el mismo niño con 2 meses de diferencia, antes de recibir tratamiento con insulina y después de recibir tratamiento con insulina. O sea, claramente la insulina es necesaria para aquellos pacientes que no la producen, y sin la insulina no se puede vivir. Todos los pacientes que tenían insulina antes del descubrimiento, o sea, que tenían diabetes antes del descubrimiento de la insulina, lógicamente morían irremediablemente a las pocas semanas del diagnóstico. Pero, evidentemente, durante estos años, desde 1921 hasta ahora, ha habido realmente una serie de cambios esenciales. Y no me cansaré nunca de decir que el cambio más esencial de todos es el que ahora vais a ver y que, insisto, mucha gente no lo reconoce suficientemente, pero desde mi punto de vista, y yo soy endocrinólogo, me formé en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, entre los años 88 y 92, recuerdo perfectamente que entonces empezaba, digamos, los tratamientos intensivos de insulina, y entonces realmente se le daba una gran importancia a lo que voy a explicar ahora. Bueno, como os podéis imaginar, ¿cómo los pacientes medían la glucosa para poder administrarse la insulina? Los pacientes no podían medir la glucosa, no existían sistemas para ello. Y los primeros avances, como veis aquí, son de 1941. En 1941, digamos, Clinitest fueron las primeras tabletas desarrolladas por Bayer, que eran unas tabletas que se tiraban a la orina y que, según el cambio de color, te hacían aproximadamente una idea de los niveles de glucosa. Posteriormente, como veis, Ames desarrolló las tiras reactivas, y eran tiras reactivas que se sumergían en la orina, y con el cambio de color realmente te daba una idea aproximada de los niveles de glucosa. Después también se le añadió a las tiras reactivas cetonuria, proteínas, pH, etcétera, etcétera. Pero, sin lugar a duda, digamos, un avance esencial fue la aparición de los primeros reflectómetros o glucómetros, es decir, dispositivos que medían los niveles de glucosa. Este fue el primero, del año 1970, que era un trasto enorme, o sea, realmente imposible de utilizar, y ya, como veis, en la década de los 80, y por eso digo que me recuerda a mi época de residente en el Hospital Clínico de la Santa Cruz y San Pablo, o sea, empezábamos a utilizar y se había, digamos, extendido, digamos, entre los pacientes y en las salas de hospitalización el uso de los primeros reflectómetros, como este que veis aquí, desarrollado por Boehringer Ingelheim. Aquí veis, digamos, la evolución tan importante que hemos tenido de los glucómetros en los últimos años. Ahora tenemos glucómetros, pues, que se pueden conectar, como veis aquí, a través de un iPhone, y puedes utilizar el propio iPhone, digamos, para medir tus niveles de glucosa. Tenemos glucómetros, después lo veremos, con calculador de bolus. Tenemos otros sistemas realmente que también son calculadores de bolus y que se pueden conectar con las bombas de insulina. En fin, una tecnología que tanto en precisión, en prestaciones y en capacidades, pues realmente ha revolucionado, desde mi punto de vista, el tratamiento de la diabetes. Esta, para mí, es la primera gran revolución, y yo creo que eso ha hecho que los pacientes sean, digamos, expertos de su propia diabetes.
Lógicamente, como os podéis imaginar, y lamento que algunas diapositivas parte del texto esté en inglés, pero creo que si lo explico no hay ningún problema, fijaros cómo en pacientes con diabetes tipo 1, y esto es un estudio, digamos, irrefutable, que demuestra que claramente los pacientes que más se miden, los que se miden, digamos, al menos 3 veces al día diabetes tipo 1, son aquellos que consiguen la hemoglobina glicosilada más baja. Es decir, el paciente que no se mide no es capaz de ajustar el tratamiento y por lo tanto no es capaz de conseguir los objetivos glucémicos. El segundo gran avance que quería comentar con vosotros es el tema de los dispositivos de inyección. Aquí tenéis una reproducción de la jeringa de vidrio que se utilizó en 1926 y que fue desarrollado, como veis, por Banting y Best para la administración de la insulina. Claro, imaginaros, antes las jeringas de vidrio se tenían que esterilizar previo a su uso y realmente nada comparable con lo que conocéis vosotros ahora. Después aparecieron las jeringuillas desechables, que ya fue un gran avance, y además, como sabéis, graduadas incluso para utilizarla en población pediátrica, en adultos, etc. Y en el año 1985, no hace demasiado tiempo, apareció el primer dispositivo de inyección que conocemos como pluma, que fue el Novopen 1. O sea, Novo Nordisk fue realmente pionero y desarrolló, como digo aquí, el primer dispositivo de inyección que ha dado lugar, lógicamente, a otros muchos que conocéis. Los primeros tenían cartuchos que había que cambiar cada vez, los actuales son desechables y dependiendo del color sabéis que permiten administrar diferentes tipos de insulina. O sea, esto, en mi opinión, es el segundo gran avance del tratamiento de la diabetes. También han aparecido, otro gran avance han sido las bombas de insulina. Aquí tenéis a Albiser, que fue el pionero. Esta era el primer prototipo de bomba de insulina que se llevaba en forma de mochila y cómo la insulina se la administraba al paciente por vía intravenosa. Nada que ver con los prototipos posteriores. John Pickup en el Reino Unido fue pionero también, fue el que desarrolló, digamos, y puso en estudio la primera bomba subcutánea de insulina, que es un poco lo que utilizamos actualmente. Actualmente tenemos bombas de insulina que, lógicamente, en aquellos pacientes en los que está indicado, digamos, son tratamientos extremadamente eficaces y además nos han permitido realmente adaptar mejor el tratamiento a los pacientes que lo necesitan. Y finalmente, yo diría que el cuarto gran avance de los que quería mostraros es, digamos, el entender cómo funciona la secreción de insulina en un individuo que no es diabético. Aquí tenéis en amarillo, digamos, la secreción de insulina de las personas que no son diabéticas a lo largo del día. Como veis, en el momento que el paciente desayuna, lógicamente se produce una secreción de insulina importante para después rápidamente volver los niveles, digamos, a una situación basal, de manera que el individuo que no es diabético, pues lógicamente entre comidas tiene unos niveles de insulina muy bajos, pero en el momento, digamos, en la hora o en las 2 horas que subsecuentes a una ingesta, pues lógicamente los niveles de insulina son muy elevados. Bueno, pues esto es lo que tratamos de hacer con nuestras insulinas, con las insulinas de acción prolongada y con las insulinas de acción rápida. Y de hecho es un poco lo que, estas serían, digamos, los bolos de insulina en las comidas principales y la insulina de acción prolongada, que idealmente, como veis, es plana, pero que en la práctica no es tan plana como parece. Esto ha hecho que en los últimos años se hayan desarrollado, digamos, nuevas insulinas que le llamamos análogos de insulina. Y hay análogos de insulina rápida y análogos de insulina de acción prolongada. Los análogos de insulina de acción rápida fueron los primeros que se descubrieron y disponemos de ellos del año 1996, tampoco hace tantos años. Y el primero de ellos fue la insulina Lispro, todos conocéis Humalog, pero posteriormente tenemos la Novorapid, Aspart y la insulina glulisina, que es Apidra, como todos conocéis. ¿En qué se basa la mayor rapidez de absorción de estas insulinas? Pues es muy sencillo. O sea, como veis, la insulina regular humana, la rápida de toda la vida, las moléculas de insulina se agrupan formando pequeñas unidades de 6, que cuando se inyectan en el tejido, en la grasa de la piel, como veis, se van, digamos, desestructurando hasta que en forma de unidades, de monómeros de insulina, se absorben al torrente sanguíneo. Este proceso está claramente acortado en los pacientes que utilizan análogos de insulina, puesto que son insulinas monoméricas. La mayoría de la insulina está en forma de parejas o en unidades aisladas, de manera que una vez inyectadas, como veis, el pico de acción de la insulina es claramente, adelanta, pues yo diría que en 30 a 40 minutos, digamos, el pico de acción de la insulina regular.
Por el contrario, tenemos las insulinas de acción prolongada, esto es un error, que las tenemos desde el año 2000, y como veis, la insulina que teníamos hasta ahora era la insulina lechosa, que todavía se utiliza, que es la insulina NPH, que como sabéis hay que mover muy bien antes de administrarla, que tiene la gran desventaja de que entre las 4 y las 6 horas de su administración tiene un pico de acción, y precisamente por eso se ha relacionado con las hipoglucemias nocturnas que tienen algunos pacientes. Y esto ha hecho pues, que a lo largo de los años se hayan desarrollado nuevas insulinas que les llamamos, como digo, análogos de insulina de acción prolongada. Tenemos Detemir, que tiene una duración más o menos, también depende de la dosis, de unas 16 horas, y la insulina Glargina, que tiene una duración algo mayor, en torno a 20-24 horas, y que como veis tiene un perfil más plano. Claro, la ventaja de ambas respecto a la insulina NPH es que al carecer de ese pico de acción, lógicamente la frecuencia de hipoglucemias es muchísimo menor. Bien, pongamos el foco en la prevención de las complicaciones. Evidentemente, y no quiero ser aquí un aguafiestas ni desagradable, tenéis que ser conscientes que una diabetes no controlada puede llevar aparejada una serie de posibles complicaciones, y todos debéis de conocerlas. O sea, ignorar que eso puede ocurrir si uno no se cuida realmente no es el mejor camino de cambiar las cosas. Y como sabéis, las complicaciones se pueden dividir básicamente en complicaciones de pequeño vaso o microvasculares, y las que afectan a los vasos más grandes del organismo, que son las complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos la retinopatía, tenemos la nefropatía y básicamente todos los tipos de neuropatía, es decir, generalmente pues la pérdida de sensibilidad en las piernas, etcétera, etcétera, pero insisto que estas complicaciones aparecen cuando realmente los pacientes no tienen un buen control glucémico y ese mal control lo mantienen a lo largo del tiempo. Las complicaciones de grandes vasos, en realidad, aunque los vasos sean más grandes, también las complicaciones tienen una repercusión mucho peor, puesto que los pacientes pueden morir como consecuencia de las mismas, y de hecho, como veis, según el territorio que afecten, pues hablamos de la enfermedad cerebrovascular o de la enfermedad coronaria o la enfermedad vascular periférica. Por lo tanto, está claro que esas complicaciones están ahí, y lo que queremos es, si es posible, prevenirlas. Y sí, afortunadamente, no os abruméis con las cifras. El mensaje de esta diapositiva y de las siguientes que os voy a mostrar es que sí que es posible prevenir las complicaciones crónicas de la diabetes. El primer estudio que lo demostró de forma fehaciente en pacientes con diabetes tipo 1 fue el estudio DCCT, que en su prolongación se llama estudio EDIC, que claramente demostró beneficios en la prevención de las complicaciones microvasculares. Aquí tenéis, por ejemplo, retinopatía. Pues bueno, en aquellos pacientes que no tenían retinopatía previa, una reducción de riesgo del 76%, o sea, impresionante. Y en aquellos que tienen algún tipo de retinopatía, el buen control metabólico nunca es tarde, porque puede conseguir realmente, como veis, mejorar hasta en un 54% frente a un tratamiento convencional que no conseguía los objetivos glucémicos del tratamiento intensivo. Desde entonces, desde el DCT, digamos, el tratamiento estándar para todos los pacientes con diabetes tipo 1 que se administra insulina es el tratamiento con múltiples dosis, como sabéis, o con bomba de insulina. Desde entonces sabemos que el mejor control de la glucemia previene la aparición y la progresión de las complicaciones crónicas. En pacientes con diabetes tipo 2, antes de ello, comentaros que obviamente conseguir estos objetivos tiene sus riesgos. Y esto, como después comentaré en mi presentación, es una de las limitaciones de los retos que tenemos en estos momentos. O sea, esta diapositiva simplemente es para que entendáis, fijaros en la línea de color marrón o naranja, como queráis. Como veis, mejorando la hemoglobina glicosilada, el riesgo de retinopatía disminuye, es lo que acabo de decir. Es decir, que si los pacientes consiguen buenos controles de glucemia, realmente el riesgo de retinopatía prácticamente es cero. Sin embargo, conforme bajamos de una hemoglobina por debajo de 7, 6,5 o 6, que algunos pacientes están empeñados en conseguir muchos buenos controles por debajo de 7, y a veces pues es una cosa que hay que ponderar, como veis aquí claramente aumenta el riesgo de hipoglucemias graves. Las hipoglucemias graves son aquellas que uno no puede tratarse por sí mismo y que obligan a la intervención de una tercera persona, bien administrándote glucagón o administrando glucosa intravenosa, etc. Por lo tanto, es evidente que el control intensivo previene las complicaciones, pero si hacemos un control excesivamente intensivo, pues tenemos unos retos, que es el aumento de la frecuencia de las hipoglucemias graves. En los pacientes con diabetes tipo 2 hemos encontrado resultados muy similares. O sea, fijaros en la curva azulita,
Realmente hablamos también de eventos microvasculares, estamos hablando de la retinopatía, de lo mismo en pacientes con diabetes tipo 2, pues fijaros que el mejor control de la glucemia reduce el riesgo de estas complicaciones un 37%. Es decir, que también en los pacientes con diabetes tipo 2 conseguir buenos controles glucémicos previene realmente las complicaciones crónicas. Respecto al infarto de miocardio también hay un beneficio, aunque como veis en magnitud más pequeño, pero sí que es cierto que el buen control de la glucemia también es algo que aconsejamos para prevenir, digamos, en este caso, disminuir el riesgo de infarto de miocardio. Sin embargo, fijaros que lo que acabo de decir son estudios muy contrastados, muy sólidos. Sin embargo, muchos pacientes, por las circunstancias que os podéis imaginar, no solamente es por culpa del paciente, sino también a veces por los profesionales, porque no consiguen esa empatía que necesitan con sus pacientes. Como veis, muchos pacientes no consiguen digamos, llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada. Estos son datos de Estados Unidos y aunque sean datos de 1999, podríamos hacerlos en España y probablemente obtendríamos resultados muy similares. Es decir, que como veis, tan solo el 26% de los que llevan insulina consiguen los objetivos. Parece que aquellos que llevan la dieta sola, que suelen ser pacientes con diabetes tipo 2 y que por lo tanto tienen una diabetes menos evolucionada, tienen más posibilidad de conseguir los objetivos. Y está claro que conforme evoluciona la diabetes tipo 2 y se añaden agentes orales o insulina, cada vez es más complicado. Por lo tanto, como veis, las evidencias están ahí. La buena noticia es que podemos prevenir las complicaciones. Digamos un poco la sombra que tenemos al respecto es que a veces no es tan sencillo y muchos pacientes no consiguen los objetivos glucémicos. ¿Cuáles son los retos pendientes? Bueno, pues tenemos varios retos. El primero de los retos es la hipoglucemia. O sea, aquí en esta diapositiva, aunque está en inglés, como veis, la hipoglucemia se ha asociado con muchas cosas. O sea, tiene una serie de consecuencias que no las podemos olvidar. Por supuesto, la que más alarma al paciente es la pérdida de conciencia, y muchas veces a los familiares. Pero, sin embargo, también sabemos en niños que aumenta el riesgo de convulsiones. Algunos de vosotros habéis tenido, digamos, la amarga experiencia de haber tenido una hipoglucemia conduciendo y habéis tenido un accidente de tráfico. Eso es algo que puede ocurrir. Reducen la calidad de vida de los pacientes. Hay cada vez más datos que en gente mayor, en las hipoglucemias en la gente mayor les sientan muy mal y aumentan el riesgo de demencia. También, como veis, se ha visto claramente que aumentan el riesgo incluso de muerte, de coma, los gastos hospitalarios, las complicaciones cardiovasculares. Y por supuesto, si uno tiene muchas hipoglucemias, lo que hace es pasarse comiendo todo el día y al final los pacientes que la sufren ganan peso. Evidentemente la hipoglucemia es algo que fastidia muchísimo a los pacientes y este es un estudio muy interesante en el cual se evalúa, digamos, la percepción de los pacientes en relación a las hipoglucemias. Y aquí podéis observar cómo aquellos que reportaban hipoglucemias tenían claramente, en respecto a la satisfacción del tratamiento, una menor satisfacción que aquellos que no tenían hipoglucemias, como es lógico. Y dependiendo de la gravedad de la hipoglucemia, como veis aquí, si la hipoglucemia era grave o ligera, pues también la percepción de satisfacción con el tratamiento disminuía de forma importante. Pero también los pacientes, y con esta escala, el EuroQ 5D, pues realmente se evaluó la percepción de salud de los propios pacientes y se vio claramente que también aquellos que tenían hipoglucemias tenían una percepción de su salud mucho peor que aquellos que no sufrían hipoglucemias. Por lo tanto, la hipoglucemia es uno de los retos y ya he comentado anteriormente que el desarrollo de las nuevas insulinas precisamente ha ido en el camino de reducir y de prevenir las hipoglucemias. El segundo gran reto es lo que algunos de vosotros veis en vuestros perfiles glucémicos. Cuando descargamos vuestros perfiles glucémicos en el ordenador, vemos algo así parecido a la carretera esta que estáis viendo de Estados Unidos. Es decir, realmente picos y valles y realmente una gran variabilidad en el control glucémico. Y esto es algo que lógicamente queremos disminuir. Y de hecho, os he traído este ejemplo para deciros, estos son dos pacientes reales, niveles de glucemia de un paciente. Este paciente se hace muchas más glucemias, como veis, desayuno, comida, merienda y cena, pero claramente una mayor variabilidad. De hecho, las curvas están mucho más separadas aquí que aquí. Y sin embargo, ambos pacientes tenían una hemoglobina glicosilada del 8%. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada no puede ser considerada, digamos,
el único parámetro a controlar, y es muy importante que os hagáis controles con vuestras máquinas y que podamos analizar los niveles glucémicos, porque si no es imposible ajustar los tratamientos. Y como digo, las decisiones clínicas no dependen únicamente del nivel de hemoglobina glicosilada. Un diabetólogo que solamente ve la hemoglobina glicosilada de sus pacientes es un diabetólogo que yo creo que se queda a mitad de camino. Es imposible tomar decisiones solamente mirando la hemoglobina glicosilada. De manera que tenemos una serie de, como digo, de retos, y el tercer y último gran reto que quería compartir con vosotros es las barreras que muchos pacientes tienen respecto a la terapia insulínica, bien porque la pauta que utilizan es inapropiada, bien porque las pautas que utilizan son pautas fijas sin modificación de insulina. No hemos conseguido que el paciente se implique en el tratamiento y sea capaz de modificar las dosis de insulina, y eso hace que la terapia sea poco flexible. Bien porque la monitorización de efecto frecuente por parte del paciente de las glucemias sea insuficiente, y en relación con esto que sea incapaz de ajustar las dosis de insulina en relación al contenido de carbohidratos, de hidratos de carbono, respecto al ejercicio físico u otros factores diarios, o bien que el paciente realmente tenga, como algunos tienen, o bien miedo a las inyecciones o miedo a las hipoglucemias. Pero sin embargo, yo no quería terminar mi charla sin, digamos, hablar de un futuro que yo diría que es un futuro esperanzador. ¿Por qué? Pues porque tenemos, o sea, los avances tecnológicos y nuestra manera de trataros como pacientes está cambiando, afortunadamente. Ahora tenemos máquinas como esta, y como en este momento hay dos modelos similares, esta que veis aquí y otro modelo de Roche, que lo que hacen es, aquellos pacientes que saben que se hacen sus glucemias, la máquina realmente le aconseja la dosis de insulina que se tiene que poner. Por lo tanto, realmente una manera de facilitar el tratamiento de la diabetes a los pacientes. Pero también tenemos sensores de glucosa, hay varios en el mercado. Este todavía no está comercializado en España, pero sí en Estados Unidos, pero lo que está claro es que los sensores de glucosa, digamos, están revolucionando en gran parte, digamos, el panorama del manejo de la diabetes. Desafortunadamente, digamos, la terapia con sensores no está financiada todavía en nuestro país, y solamente los utilizamos en el hospital en algunos casos concretos con fines diagnósticos y en algunos casos con fines de investigación, pero sin lugar a dudas esto será, digamos, un gran avance para el futuro, para los próximos años. Y por supuesto la convergencia de técnicas de monitorización de la glucemia como las que os acabo de decir, y también el desarrollo de las bombas de insulinas. Nosotros estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia, después tendréis el placer de escuchar al profesor Jorge Bondía, y estamos trabajando precisamente en esta dirección, en diseñar sistemas de asa cerrada, lo que llamamos páncreas artificial. No me voy a extender aquí porque sé que Jorge os hablará más extensamente sobre eso, pero está claro que vamos hacia la automatización, puesto que, como os podéis imaginar, trasplantes de islotes y trasplantes de páncreas no hay para todos los pacientes. Entonces la solución de la diabetes tiene que venir, digamos, por otra vía, y yo estoy firmemente convencido de que la solución tiene que venir por parte de la tecnología. Bien, y ya para finalizar mi charla quiero centrarme en vosotros. Es decir, tú eres el centro de nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabéis, dentro de los pilares básicos de la diabetes, del tratamiento de la diabetes, la alimentación, el ejercicio físico, la insulina y los agentes orales, sin lugar a dudas, la educación diabetológica, es decir, cómo somos capaces de entrenaros a vosotros a llevar vuestra enfermedad, creo que es la clave de poder implementar los avances en vuestro día a día. Y de hecho, si os fijáis, esto es la secreción de insulina en una persona que no es diabética. Si os fijáis, realmente para poder ajustar la insulina basal y las insulinas prandiales en la comida y ajustar realmente la dosis a cada uno de los contenidos de la comida, realmente para eso los pacientes tienen que conocer, por lo menos tienen que saber hacer recuento de raciones de hidratos de carbono. Y esto realmente es algo que os puede parecer muy novedoso a algunos de vosotros, pero es algo que tiene más de 40 años. O sea, el grupo de Düsseldorf en Alemania de Michael Berger fue el primero en que en gran escala, digamos, promocionó el uso de estas prácticas, es decir, ayudar a los pacientes a reconocer, digamos, el contenido de hidratos de carbono a través de unas reglas muy sencillas de las comidas, y en base a eso realmente ajustar las dosis de insulina, de manera que esto ha permitido o está permitiendo que los pacientes incrementen la variedad de comidas, realmente les ayuda a estabilizar los niveles de glucemia porque tienen menos fluctuaciones, calculan mejor las dosis de insulina y también pueden flexibilizar la cantidad de comida. Hay veces que tienen más apetito o menos apetito y tienen reglas sencillas para ajustar las dosis de insulina.
Este es, digamos, una revisión de este grupo, del grupo de Düsseldorf. Como digo, aunque se ha publicado en el 2005, digamos, esto empezó en la década de los 80, o sea, hace realmente un montón de tiempo que este grupo, digamos, yo tuve el honor de trabajar con ellos durante 3 años, y realmente podéis observar cómo ayudando a los pacientes a ajustar la dosis de insulina en función del contenido de los hidratos de carbono y a darles reglas sencillas para ajustarlo también en función del ejercicio físico, los pacientes conseguían mejorar el control glucémico y, lo que es más importante, sin aumentar el riesgo de hipoglucemias graves. O sea, esto es clave, y para eso realmente el centro sois vosotros. Es decir, si somos capaces de enseñaros a vosotros a que ajustéis la insulina en función del contenido de los hidratos de carbono, habremos dado un gran paso hacia adelante en la mejoría de vuestra calidad de vida. El otro aspecto importante es que el proceso educativo nunca cambia, es decir, si pensamos en el curso de la enfermedad, en la cual aparecen desde el diagnóstico, la adolescencia, digamos, otras etapas de la vida, la tercera edad, evidentemente la educación terapéutica se tiene que adaptar precisamente a esas fases. O sea, no es algo que os damos cuando empezáis la diabetes y ya no volvemos a modificar, no. O sea, para ayudaros, digamos, a andar por la vida con vuestras cosas, pues lógicamente tenemos que adaptar, digamos, la educación terapéutica, la educación diabetológica a vuestras necesidades. Y esto, lógicamente, se hace con una labor de equipo, no son solamente los médicos. Como sabéis muy bien, son las educadoras, son las auxiliares, son todo el personal, las nutricionistas, los psicólogos, todas las personas que trabajan y que colaboran en torno a la diabetes. Por lo tanto, en conclusión, podríamos decir que la diabetes mellitus es una enfermedad de gran prevalencia, que desde el descubrimiento de la insulina han sido muchos los avances, como habéis visto, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el manejo de la enfermedad, que la prevención de las complicaciones crónicas es la clave de vuestra vida, de vuestro futuro, y eso permite alcanzar y mantener una excelente calidad de vida, que persisten todavía algunas barreras como la hipoglucemia o la excesiva variabilidad glucémica, que pueden reducirse gracias, digamos, a los avances en este campo, pero los avances no sirven sin una implicación del paciente en el propio tratamiento y sin una interacción continua con el equipo sanitario. De manera que el camino que hemos andado juntos debe de continuar. Y si hacemos, digamos, un poco esta similitud del camino de la vida con el camino de la diabetes, lógicamente es un largo camino desde el diagnóstico, el tratamiento, la aceptación de la enfermedad, la educación, la flexibilidad, evitar las hipoglucemias y evitar las complicaciones, porque un poco nuestro objetivo es que tengáis la mejor calidad de vida, y desde luego ha habido pacientes con diabetes que han conseguido realmente triunfar en la vida, como sabéis, Nick Jonas, de los Jonas Brothers, Holberry, o Gary Hall, que es como sabéis, es un plusmarquista de natación de Estados Unidos. Muchas gracias por vuestra atención.